planificar por rango. El primer paso es determinar las direcciones del entrenamiento, específicamente de cada deporte basado en la caracterización según sea el grupo deportivo, si son deportes de tendencia a rendimiento técnico, si son deportes de tendencia a rendimiento técnico, táctico, y si son deportes de tendencia a rendimiento al potencial energético. Van a tener direcciones del entrenamiento totalmente diferentes, por supuesto, y la programación también, pero todos seleccionan y asignan los rangos que están orientados para cada una del entrenamiento de esas direcciones. Después que se seleccione, que se caracterice el atleta de la competencia, que se seleccionen las direcciones, comenzamos a asignar los rangos. Estos son ejemplos. En el caso de la fuerza, tenemos un rango 1 con un valor mínimo de 1 minuto a 2 minutos. El rango 2 con un valor mínimo de 3 y un máximo de 4. Y así seleccionamos todas las direcciones y expresamos los rangos. Definimos el indicador de control de la carga. Es muy importante definir el indicador de control porque en la medida que yo controlo, de esa misma medida, voy a planificar todo el proceso. Frecuencia de la carga dentro del microciclo, o sea, cuántas veces voy a entrenar esa carga en la semana. Por ejemplo, la fuerza la voy a hacer 3 veces, la rapidez 3 veces, la resistencia 2, la técnica 5 y la táctica 5. ¿Qué cantidad de micros integran cada mesociclo? ¿Qué cantidad de semanas, de microciclos están establecidas para cada mesociclo? Esos son los primeros valores que tenemos que identificar. Está un resumen, es un ejemplo, se puede identificar que es de manera fácil, pero lleva su trabajo, lleva la experiencia de cada entrenador, lleva los objetivos de cada entrenador, lleva la caracterización de los deportistas para llegar a determinar esos valores, pero ya determinando esos valores, ya el proceso de planificación fluye de una manera dinámica, muy fácil y es una herramienta que le va a brindar al entrenador muchos beneficios a la hora de organizar el proceso, y si durante el proceso tuviera que hacer algún cambio, la herramienta también va facilitando todos estos aspectos para que el entrenador tenga esto como una fortaleza, el hecho de planificar y diseñar todo su proceso de preparación. ¿Cómo logramos identificar los rangos? En el caso de la técnica, vamos a caracterizar la competencia. La competencia la vamos a caracterizar por fases. En este caso, vamos a caracterizar los deportes de combate, la fase de la competencia, los combates que integran cada fase, los rounds que integran cada combate, y así determinar el rango de la carga para el entrenamiento técnico-táctico. Las fases pudieran ser, también dependiendo de la cantidad de participantes, las gráficas que se conformen, las fases van a variar, pero pudieran ser una fase eliminatoria, octavos de final, cuartos de final, semifinales y finales. Y en cada una de estas fases tenemos un mínimo de combate, un promedio de 2 a 3 para llegar a octavos de finales, de 4 a 5 para llegar a cuartos, de 6 a 7 para llegar a semifinales, y para llegar a final serían 8 combates. ¿Cuántos rounds? Si tienen 3, 2 rounds, dependiendo del deporte. Se establece la información en el mecanismo y le brinda los rangos mínimos y máximos del entrenamiento técnico-táctico. Y por eso se logra identificar que para el entrenamiento técnico son 12 rounds máximo, para el entrenamiento táctico son 12, que son los 24 que pudiera ser en una competencia, los deportistas como valor máximo del rango 3. Y el mínimo, pues es un combate, ¿no? Establecido estos rangos, llegamos a los valores, a distribuir los valores mínimo y máximo en cada uno de los rangos. De igual manera, lo podemos hacer también con la resistencia. Caracterizamos igual la competencia, la cantidad de combate, la cantidad de round, la cantidad de minutos que están integrados en cada uno de los combates, y llegamos a establecer los rangos. Y este mecanismo
se realiza con todas las direcciones de entrenamiento para obtener todos los valores referenciales, en este caso, repito, de cada uno de los rangos. Después que tengamos esa información, vamos a la macroestructura y distribuimos los rangos en la macroestructura. En este caso, la fuerza empieza con rango 1, después en la segunda fase rango 2, rango 3, lo mantenemos con rango 3, rango 2 y así en toda la estructura, garantizando que los rango 3, que este periodo identifica el máximo momento de entrenamiento donde se va a acumular el máximo volumen para desarrollar cada una de las capacidades, no van a coincidir ni en el caso de la resistencia, ni la fuerza, ni la rapidez, ni en este caso la técnica, ni la táctica. Se distribuyen los valores de rango 3 para que no coincidan. ¿Cómo llegamos a determinar el volumen? Recuerden que ya había establecido los valores mínimos y máximos en cada uno de los rangos. Ya había establecido la frecuencia semanal de cada una dirección del entrenamiento y ya había establecido la cantidad de microciclos que están dentro de un mesociclo. Con esos datos establezco la fórmula del rango de la carga, de la frecuencia semanal y la cantidad de micros que hay en el meso, multiplico rango por frecuencia por cantidad de micro en cada uno de los mesociclos, identifico cuál es el rango, cuál es la frecuencia, cuál es la cantidad de micro dentro de ese meso. Ahí están identificados, lo multiplico y se establece el valor del volumen de ese mesociclo, de esa fase del proceso de preparación o de la macroestructura. ¿Cómo establezco el volumen del microciclo? Vamos a hacer un paréntesis aquí para llegar a determinar cuál es la dinámica de distribución de la carga que se va a utilizar en los procesos de preparación, en las fases generales, tanto de base como fase extensiva. Ocupamos una dinámica 3.1 y le damos valores referenciales para determinar el 100% y cómo se distribuiría ese 100% en cada una de las dinámicas. Serían 22, 24, 28 y 26. En la fase especial extensiva y también de manera intensiva, ocuparemos una dinámica descendente, 26, 28, 24 y 22. Y en la carga competitiva, en la fase de tendencia a la carga competitiva, utilizamos una totalmente descendente para competir, 28, 26, 24 y 22%. Haciendo referencia al mesociclo número 3, que describe los micros 9 al 12, y estos eran los valores referenciales: fuerza 72 minutos, rapidez 24, resistencia 240, la técnica 200 rounds, la táctica 140. ¿Cómo distribuimos la dinámica de la carga para llegar a obtener el volumen del microciclo? Y aplicamos dinámicas diferentes. No sería la misma dinámica, que era lo que le comentaba con el modelo de planificación basado en la distribución horizontal y tomando como referencia el uso de la constante K, que en algún momento del macrociclo resolvía el primer problema, ¿no? Que era no tener concentradas los volúmenes totales de todas las capacidades, sino que hacía la distribución de manera horizontal, pero llegando a la mesoestructura mantenía la misma dinámica. Entonces esto provocaba que de manera concentrada en el mismo meso ocurría el mismo fenómeno. En este caso distribuimos la dinámica de manera que no coincida ni el mayor volumen de la fuerza, que en este caso es 20, ni el mayor volumen de la rapidez, que en este caso es 7, ni el mayor volumen de la resistencia, que en este caso es 67, en una misma semana, sino que dentro de ese mismo meso se distribuían los acentos fundamentales de cada una de esa dirección del entrenamiento para que no coincidieran en el mismo meso. Utilizando la misma dinámica, se procede a la organización de todo
de todo el macrociclo en cada una de sus fases utilizando estas dinámicas de distribución de la carga y obtenemos de esta manera la distribución del volumen en cada uno de los microciclos. Y si pueden observar, está subrayado que no coincide el 100%, el volumen total, en este caso de la fuerza, el máximo volumen sería 20, ocurre en la general intensiva, de resistencia sería 101, ocurre en la general extensiva, de rapidez sería 17, ocurre en la especial intensiva, y no coinciden ningún 100% de entrenamiento, de tiempo, de volumen destinado al desarrollo de cada una de las capacidades en una misma temporalidad ni en una misma dinámica. Bueno, vamos a tomar como ejemplo para planificar entonces el microciclo número 4. Este sería el microciclo número 4, la dirección de entrenamiento, la frecuencia semanal. Ya es un dato que vengo arrastrando desde que seleccioné los rangos, ya tenía establecido con qué frecuencia semanal también lo voy a identificar ese entrenamiento. La fuerza tengo 3 frecuencias semanales, la rapidez 3 frecuencias semanales, resistencia 2, técnica y táctica. Esta es la dinámica de interconexión en un microciclo y se distribuye ese volumen en cada uno de los días que están destinados para el entrenamiento dentro de ese microciclo. Tomamos como ejemplo, para llegar a la unidad de entrenamiento, el viernes, este sería la unidad de entrenamiento número 20, en la organización del entrenamiento, por las fases. Esto es un ejemplo básico de un microciclo, de una unidad de entrenamiento, perdón. El calentamiento, la rapidez de reacción, la técnica por round, la táctica y la fuerza al final. Es un ejemplo de cómo establecemos las direcciones de entrenamiento: rapidez de reacción simple general, rapidez de reacción compleja general, las acciones mixtas dentro del entrenamiento técnico, las acciones dirigidas con tarea dentro del entrenamiento táctico y un ejemplo de una dosificación de la carga para la pliometría. En este caso, los 2 minutos de pliometría, de la fuerza, cómo lo vamos a dosificar. Este es otro concepto también del proceso de planificación, la dosificación, que es ya cómo se va a desarrollar propiamente la carga dentro de la unidad de entrenamiento. Y si tengo 2 minutos, que son 120 segundos, voy a hacer 4 repeticiones de un ejercicio de pliometría por 10 segundos que dura el ejercicio de trabajo, por 1 minuto de recuperación entre cada una de las repeticiones. Lo voy a realizar 3 veces para que me consuman los 120 segundos, que son 4 por 10 segundos, son 40, por 3 serían los 120 segundos. Y en cada una de las series voy a recuperar 3 minutos. Eso es básico, la dosificación, que toda la sumatoria de esos tiempos que dura la dosificación de la carga, pues se llama densidad de la carga. Y lo que se